Hola, mi nombre es Ileana Indira Dorantes Ruiz y yo les voy a hablar de la retinopatía hipertensiva. Como definición de esta tenemos que son los cambios vasculares retinianos que aparecen por la hipertensión arterial sistémica crónica. Durante el video nos vamos a estar acoplando o mencionando los conceptos claves que son estrechamiento arterial, cruce arteriovenoso, microaneurismas, hilos de cobre o plata. En hallazgos retinianos asociados tenemos la oclusión de ramas venosas retinianas o de la central de la retina y las macroaneurismas. Por otro lado, la retinopatía hipertensiva aguda maligna es la alteración de la retina, coroides y del nervio óptico, secundarios a la elevación aguda de la presión. En la patología de la retinopatía hipertensiva tenemos la hipertensión arterial, de la cual se define con una presión igual o mayor de 140 milímetros de mercurio, una diastólica igual o superior a 90 milímetros de mercurio. Las alteraciones retinianas hipertensivas a menudo se asocian con la presencia de otras enfermedades vasculares retinianas y pueden estar enmascaradas por ellas, como la diabetes y la oclusión venosa. La propia hipertensión es un factor de riesgo para el desarrollo y la progresión de retinopatía diabética, oclusión de la vena y la arteria retiniana o alguna embolia, isquemia de estas. La etiología es la diabetes mellitus. La duración de la diabetes, hiperglicemia y la hipertensión son factores de riesgo para el desarrollo de una retinopatía. Manifestaciones oculares. Se cree que la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva aparece en fases superpuestas y no siempre secuenciales. Entre ellas tenemos la fase de vasoconstricción, exudativa, esclerosis y las complicaciones de esclerosis. Se ven afectados las arterias y los capilares. En la fase de vasoconstricción precoz, la elevación de la presión arterial sistémica estimula un aumento del tono vascular de los vasos retinianos no esclerosados y flexibles. En la fase de vasoconstricción, generalmente se manifiesta con estrechez arterial retiniano generalizada. Como vemos en la imagen A es la estrechez focal y en la imagen B es la estrechez generalizada. La presión arterial elevada de forma persistente conduce a engrosamiento de la íntima de la pared vascular, hiperplasia de la media y la degeneración hialina. Ya que existe un aumento brusco de la presión y una vasoconstricción arterial, en la fase exudativa se presenta necrosis fibroide, en donde es por la oclusión de las arteriolas retinianas precapilares. Por consiguiente, existe una necrosis del músculo liso, dando origen a las manchas algodonosas. La vasodilatación focal hace la penetración de las macromoléculas y los trasudados periarteriales, haciendo un daño endotelial exudativo, y las alteraciones de la barrera hematorretiniana se dan por la propia hemorragia. En la siguiente imagen, el paciente tenía una presión arterial 168/93 y es una retinopatía hipertensiva crónica de leve a moderada. Se puede observar una hemorragia de la capa de fibras nerviosas y en las zonas esporádicas del cruce arteriovenoso, debido a la compresión de las vénulas por las arterias en sus uniones donde comparten una adventicia común. En los arteriovenosos tenemos signos importantes como el signo de Gunn, que valora el calibre de la vénula y la deformidad de esta. Se divide en 4 grados. El primero, hay un ocultamiento de la vena por la arteria. Y en el segundo grado hay una compresión de la vena en el parénquima retiniano con una falta de la columna sanguínea antes y después del cruce. En el grado 3 hay una compresión de la vena con la dilatación del extremo distal venoso.
Por último, el grado 4, hay exudados y hemorragias a nivel del cruce. Y el signo de Salus, que mide el trayecto venoso o el ángulo del cruce. Este signo se divide en tres. Como primero tenemos una desviación del segmento venoso haciéndose más perpendicular. En el segundo grado el segmento venoso ya es perpendicular, pero tiene una característica en forma de bayoneta. Y por último hay una inversión en la forma venosa haciéndose una forma. Como siguiente característica tenemos la alteración del reflejo luminoso arterial, que son los hilos de cobre, los hilos de plata. Los hilos de cobre se presentan en una fase inicial, tienen un aspecto metálico y cobrizo. Se deben al engrosamiento de la pared. Y los hilos de plata se presentan en fases avanzadas. Tienen un aspecto amplio y blanquecino que impide la visualización de la columna sanguínea. En la fase exudativa encontramos los exudados duros, que son depósitos de lípidos y proteínas, que se deben a una permeabilidad vascular aumentada. Clínicamente también podemos observar microaneurismas, hemorragias en mancha o en llama, dependiendo si es en la retina interna o en las fibras nerviosas, y exudados algodonosos, que representan zonas de isquemia de la capa de las fibras nerviosas. Otra característica clínica es el edema papilar, que es un signo de mal pronóstico. En el primer grado hay vasoconstricción arterial. En el segundo grado tenemos arterias contraídas tortuosas, reflejos luminosos elevados, venas distendidas. En el tercer grado tenemos arterias esclerosadas tortuosas, aumento del reflejo luminoso, venas distendidas, hemorragias y exudados. Y el grado 4 es el grado 3 más el edema papilar. La coroidiopatía hipertensiva generalmente aparece en relación con la elevación aguda de la presión arterial y afecta con más frecuencia a pacientes más jóvenes cuyos vasos sanguíneos son flexibles y no están esclerosados. En las urgencias hipertensivas se caracteriza por una elevación grave de la presión arterial por encima de 180-120. Puede estar igual acompañado por hipertensión maligna y encefalopatía. Como diagnóstico diferencial de la retinopatía hipertensiva aguda, tenemos la corioretinopatía serosa central bilateral, obstrucción. El diagnóstico de la retinopatía hipertensiva es clínico y se hace cuando se visualizan los campos vasculares retinianos, coroideos o de la papila óptica, característicos en la biomicroscopía con lámpara de hendidura. Las pruebas complementarias pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. La angiografía con fluorescencia demuestra el estrechamiento de las arterias y arteriolas y del lecho capilar de la retina, que es la característica angiográfica más precoz de la hipertensión sistémica. Para el mejor entendimiento de los cambios ocurridos en el fondo de ojo, es necesario dividir estas alteraciones en tres niveles. La angiopatía, que corresponde a cambios de los vasos, la retinopatía, las transformaciones vasculares que son producidos por lesiones de la retina, y la neuroretinopatía, que son lesiones vasculares y retinianas que afectan la papila o la cabeza del nervio. En la angiopatía podemos ver en el fondo del ojo si el paciente tiene una angiotonía. Esto debe de ser o debe de corresponder la relación entre la arteria y la vena, la cual corresponde a 2:3. En la retinopatía podemos observar hemorragias intrarretinianas, exudados blandos o algodonosos como hemos visto.
Y en la neuroretinopatía podemos observar el papiledema. En la siguiente imagen se observa un ojo derecho del mismo paciente. En la figura A se observa un exudado algodonoso llamativo en el haz papilomacular con una hemorragia intrarretiniana adyacente. Y en la figura B es la angiografía con fluorescencia y se muestra la ausencia de la perfusión capilar, mostrando una hipofluorescencia de la hemorragia infrarretiniana causada por el bloqueo. En la angiografía con fluorescencia y la tomografía de coherencia óptica también son útiles para los trastornos asociados con la hipertensión y la retinopatía hipertensiva, como macroaneurismas, oclusión de la arteria o la vena retiniana y la retinopatía diabética. Como tratamiento tenemos la virectomía posterior y un buen control de Los datos de retinopatía hipertensiva son hemorragias intrarretiniana en llamas, exudados duros, blandos, papiledema, ya que estos son unos cambios angiotónicos y se presentan por una mala perfusión ística en el ojo. También debemos de recordar la relación normal arteria-vena 2-3, buscar la clasificación o los signos de Gunn-Sales, la clasificación, el tipo de grado, y para hacer una referencia al especialista debemos de tener en cuenta a los pacientes con hipertensión de larga evolución y disminución importante de la vista.